Esta grabación es una traducción de su original en inglés y fue creada con apoyo de una computadora. Cualquier error en pronunciación es sin mala intención. Gracias por entender. ¿Qué protecciones existen para el cuidado de la salud mental en tu estado? Las aseguradoras tienen una amplia libertad para decidir cuándo y cómo pueden negar el acceso a la atención de salud mental. Investigamos las leyes en los 50 estados y descubrimos que algunos están trazando nuevos caminos para garantizar el acceso a la atención de salud mental. Por Annie Waldman y Maya Miller. Publicado junto con NPR News. 27 de agosto, 7 de la mañana. Acceder a la atención de salud mental puede ser una experiencia angustiante. Incluso si un paciente encuentra un terapeuta dentro de su red, su compañía de seguros puede anular a ese terapeuta y decidir que el tratamiento prescrito no es médicamente necesario. Este tipo de interferencia está llevando a los profesionales de la salud mental a abandonar las redes, lo que dificulta el acceso al tratamiento y pone a los pacientes en peligro. ProPublica buscó comprender qué protecciones legales tienen los pacientes contra las aseguradoras que impiden su acceso a la atención de salud mental. La mayoría de los estadounidenses, más de 164 millones, tienen planes de seguros a través de sus empleadores. Estos planes generalmente están regulados por la ley federal. Aunque la ley exige que las aseguradoras ofrezcan el mismo acceso a la atención de salud mental que a la atención física, no les exige que se basen en guías basadas en evidencia o en las respaldadas por sociedades profesionales para determinar la necesidad médica. En cambio, al decidir qué cubrir, el gobierno permite que las aseguradoras establezcan sus propios estándares. Si se permite que las aseguradoras establezcan sus propios estándares de necesidad médica, puedes apostar que estarán influenciados por conflictos de interés financieros, dijo Meiran Bendat, psicoterapeuta y abogado en California, especializado en proteger el acceso al tratamiento de salud mental. Los legisladores federales que desean mejorar las protecciones para los pacientes podrían mirar a sus homólogos en los estados que están innovando con leyes más sólidas. Aunque estas leyes estatales solo regulan los planes bajo la jurisdicción estatal, como las pólizas individuales o de pequeños grupos compradas a través de los mercados estatales, los expertos dijeron a ProPublica que podrían, cuando se aplican, servir como modelo para una legislación más amplia. Los estados son laboratorios de innovación, dijo Lauren Fenka, directora senior de políticas en The Kennedy Forum, una organización sin fines de lucro que ha abogado por la legislación estatal que mejora el acceso a la atención de salud mental. Los estados pueden avanzar y usarlo como prueba de concepto, y eso puede reflejarse a nivel federal. Los reporteros de ProPublica examinaron las leyes en los 50 estados para determinar cómo algunos están tratando de trazar nuevos caminos para garantizar el acceso a la atención de salud mental. Muchas de las nuevas protecciones apenas están comenzando a aplicarse, pero ProPublica encontró que unos pocos estados han comenzado a castigar a las compañías por violaciones y a obligarlas a cumplir con las leyes. Las aseguradoras generalmente enfrentan pocas limitaciones sobre cómo definen qué tipo de atención de salud mental es médicamente necesaria. A menudo crean sus propios estándares internos en lugar de basarse en los desarrollados por sociedades médicas profesionales sin fines de lucro. Estos estándares luego pueden usarse para desafiar diagnósticos o planes de tratamiento. Sabiendo el motivo de lucro que tienen las aseguradoras, es realmente impactante que la ley federal no defina la necesidad médica y no exija el uso de guías sin fines de lucro para tomar decisiones, dijo Bendat, quien ayudó a los legisladores de California a redactar una ley más sólida que se aprobó en 2020, convirtiéndose en uno de los primeros estados en hacerlo. La ley de California exige que las aseguradoras sigan estándares generalmente aceptados de atención para condiciones de salud mental y uso de sustancias, obligándolas a basarse en fuentes basadas en evidencia que establezcan criterios, como organizaciones profesionales sin fines de lucro o estudios revisados por pares. El Estado también prohibió a las aseguradoras cubrir solo el tratamiento de síntomas a corto plazo o agudos, como la estabilización en crisis, en lugar de la condición subyacente, como la depresión crónica. En octubre pasado, California encontró que la Organización de Atención Médica Kaiser Permanente violó la nueva ley estatal y otras regulaciones de atención médica, alcanzando un acuerdo con la compañía, que acordó pagar una multa de $50 millones e invertir $150 millones en atención de salud conductual. Un portavoz de Kaiser dijo que la compañía asume plena responsabilidad por su desempeño y que había adoptado nuevas guías en línea con la ley.
Un portavoz del Departamento de Atención de Salud Administrada del Estado dijo que la agencia está auditando a las aseguradoras para determinar si sus redes ofrecen suficientes proveedores para atender a los clientes y si proporcionan acceso oportuno a la atención. 9 estados, incluidos Oregon, Illinois y Georgia, han definido los estándares clínicos o criterios que las aseguradoras deben utilizar al tomar decisiones de cobertura para la atención de salud mental. En medio de la crisis de los opioides, que ha matado a más de 1 millón de estadounidenses, los estados también han instituido protecciones de necesidad médica para el tratamiento de uso de sustancias. Por ejemplo, en Colorado, Maryland, Delaware, Connecticut y varios otros estados, las aseguradoras deben basarse en las guías de la Sociedad Americana de Medicina de la Adicción al revisar los tratamientos para el uso de sustancias. Antes de 2008, las compañías de seguros en todo el país podían imponer límites más estrictos sobre la frecuencia con la que los pacientes recibían atención de salud mental en comparación con la atención médica, instituyendo topes más restrictivos en el número de sesiones de terapia por año o la duración de una estancia en una instalación para pacientes internados. La Ley de Equidad de Salud Mental y Equidad en la Adicción prohibió esos límites más duros. Entonces, las aseguradoras cambiaron a una forma diferente de negar la atención. No van a cubrir atención ilimitada, así que tienen que hacer algo para limitar la utilización, dijo Tim Clement, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales Federales en el grupo sin fines de lucro Mental Health America. Las aseguradoras dicen que realizan lo que llaman revisiones de utilización, en las que pueden solicitar y revisar notas de progreso de la terapia llenas de detalles sensibles, para evaluar si los proveedores están ofreciendo atención adecuada. Sin embargo, los proveedores, defensores de la atención de salud mental y legisladores han encontrado que estas revisiones a menudo se utilizan como pretextos por las aseguradoras que buscan una razón para cuestionar la necesidad del tratamiento. En los últimos años, al menos 24 estados han aprobado legislación para intentar regular cómo las aseguradoras realizan revisiones de la atención de salud conductual. Después de que el fiscal general de Nueva York determinara que las aseguradoras, incluidas Anthem Health, Celsius y MVP, habían violado leyes estatales y federales con sus revisiones, los legisladores estatales reforzaron la supervisión de estos procesos en 2019. Un portavoz de Celsius dijo que desde entonces había adoptado varias reformas. MVP no respondió a las preguntas de ProPublica, y Emblemealt envió una respuesta de un grupo comercial de planes de salud administrados llamado New York Health Plan Association, que dijo que los hallazgos del Estado no reflejan las prácticas actuales de la industria. La ley de Nueva York exige que las aseguradoras se basen en criterios basados en evidencia y aprobados por el Estado al escrutar la atención. Los revisores pares, que trabajan para compañías de seguros para evaluar la necesidad médica o la idoneidad de la atención, deben ser proveedores con licencia y con experiencia relevante en salud mental. Y cuando se trata de niños, las aseguradoras generalmente están prohibidas de exigir preaprobación para su tratamiento de salud mental o realizar revisiones durante las primeras 2 semanas de una estancia en un centro para pacientes internados. El año pasado, los reguladores de Nueva York encontraron que los criterios de necesidad médica de Cigna y Belfle no cumplían con la nueva ley. Las aseguradoras pueden seguir operando mientras trabajan con el Estado para alinear sus criterios con la ley, según la Oficina de Salud Mental del Estado. Las compañías no respondieron a las solicitudes de comentarios. Varios estados, como Massachusetts, Nuevo México y Hawái, exigen que las aseguradoras revelen a los pacientes y proveedores los criterios o políticas que utilizan para las revisiones. Las aseguradoras suelen seleccionar al clínico que realiza las revisiones, pero en Illinois, si hay un desacuerdo sobre la necesidad de un tratamiento, un paciente puede optar por otro revisor clínico, seleccionado conjuntamente por el paciente, su proveedor y la aseguradora. Algunos estados también han limitado la frecuencia de las revisiones. En Delaware, las aseguradoras están generalmente prohibidas de revisar el tratamiento para el uso de sustancias para pacientes internados en los primeros 14 días. En Kentucky y Ohio, para los pacientes con autismo, las aseguradoras no pueden solicitar más de una revisión anual para la atención ambulatoria. Puede ser difícil hacer cumplir las leyes que exigen una cobertura equitativa para las condiciones de salud mental y física. Hacerlo implica comparar tipos de atención médica muy diferentes y argumentar con éxito que existe un desequilibrio en el acceso. Los reguladores estatales y federales también tienen recursos mínimos para tales exámenes intensivos, lo que ha obstaculizado su capacidad para escrutar a las aseguradoras. Para responsabilizar a las aseguradoras,
Al menos 31 estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes que exigen que informen cuánto acceso realmente proporcionan a la atención de salud mental. La mayoría de estos estados piden a las aseguradoras que proporcionen detalles sobre sus criterios o limitaciones de tratamiento, pero algunos estados parecen estar violando sus propias leyes al no publicar la información públicamente. El Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey, por ejemplo, debe poner a disposición del público un registro de quejas contra aseguradoras y publicar un informe de cumplimiento de seguros relacionado con la atención de salud mental. Pero no se ha publicado tal información en su sitio web más de 5 años después de que el Estado aprobara este requisito. Después de que ProPublica preguntó sobre la falta de transparencia, la portavoz Dawn Thomas dijo que el departamento está trabajando para implementar los requisitos y que el proceso de informes comenzaría este año. Reconocemos que las disposiciones de informes en la ley proporcionan una visión pública importante sobre el cumplimiento de las aseguradoras, dijo a ProPublica en un correo electrónico. Chris Aiken, portavoz del patrocinador principal del proyecto de ley original, el presidente de la Asamblea de Nueva Jersey, Craig Coughlin, dijo a ProPublica que su oficina había estado en contacto con el departamento y monitorearía su progreso para cumplir con los requisitos de informes y garantizar la plena transparencia para los consumidores. Para los informes de cumplimiento, los estados suelen solicitar datos y análisis a las aseguradoras, pero las cifras que presentan pueden no ser detalladas o incluso precisas. He revisado muchos de estos análisis, dijo Clement, quien ha ayudado a abogar por una mayor transparencia de las aseguradoras en varios estados, y en la mayoría de los estados, son bastante malos. Pero en algunos estados, como Oregón, donde se requiere un informe anual detallado, los análisis revelaron que una cantidad desproporcionada de reclamaciones de seguros para salud conductual estaban fuera de la red en comparación con las reclamaciones médicas, lo que sugiere que las personas pueden haber enfrentado dificultades para acceder a terapeutas cubiertos por sus planes de seguro. Sus informes también encontraron que los proveedores de salud mental eran remunerados sustancialmente menos que los proveedores médicos por visitas a la oficina de la misma duración. Por una visita de 1 hora a la oficina, un proveedor de salud mental, en promedio, fue reembolsado aproximadamente la mitad del monto otorgado a un clínico médico o quirúrgico. Un portavoz del Departamento de Servicios al Consumidor y Negocios del Estado dijo a ProPublica que no ha habido investigaciones ni acciones de cumplimiento en respuesta a los nuevos requisitos. No hay forma de que podamos sentirnos seguros de que alguien esté cumpliendo con la ley a menos que nos aseguremos de que haya rendición de cuentas y tengan que demostrar que son responsables, dijo Clement. Otros estados, como Nueva York, han comenzado a usar los nuevos datos para impulsar investigaciones. Desde 2021, el Departamento de Servicios Financieros del Estado ha realizado 9 investigaciones de 7 compañías de seguros en respuesta a las leyes, según un portavoz del departamento. Las personas pueden presentar quejas a los departamentos de seguros de su estado si creen que una aseguradora está violando sus derechos. Esta grabación es ofrecida por Líderes del Futuro Avanzando. Estamos en kbbf.org todos los jueves de 5 de la tarde a 7 de la tarde tiempo de California.